Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ángel Jiménez Santana, ya me conoces, traemos temas en Derecho de Migración y en Derecho Penal para México. Es que te invito a que te quedes porque hoy vamos a hablar acerca de las negativas que están teniendo las visas por unidad familiar en este 2023. Bueno, pues vamos a comenzar, pero antes de hacerlo, quiero invitarte a que le des suscribir a la página si no lo has hecho, le des a la campanita si tampoco lo has hecho para que te enteres de otra información que nosotros vayamos subiendo y que pueda ser de interés para ti. Últimamente hemos ido observando cómo las visas por unidad familiar se van negando y puedo considerar a través de una estadística que estamos nosotros llevando y recapitulando que 4 de cada 10 visas por unidad familiar para ingresar a México son negadas. Y déjame decirte que 3 de cada estas 4 es por errores de las personas que acuden a una entrevista consular sin la preparación adecuada. Interesante el tema, ¿verdad? Bueno, pues déjame decirte a ti que me estás viendo, si a ti ya te pasó esta experiencia muy importante, voy a ir resolviendo algunas inquietudes que tengo para que sean aclaradas las dudas de muchas personas, porque todavía no comprendo cómo es que existen este tipo de situaciones o estas visas negadas por temas tan sencillos que eran de fácil solución. Ok, tú eres una persona que vive enamorada o es novio o novia de una persona extranjera. Lo primero que tienes que hacer es, en este caso, cerciorarte si la persona requiere visa para ingresar al país. Te voy a mencionar algunas nacionalidades como la de Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Brasil y Cuba. Son nacionalidades, por citar algunas, que requieren de visa para poder internarse al país. Otras nacionalidades tal vez no requieran visa, ingresan a México como turistas, se casan ellos aquí en México y pueden optar por un cambio de condición o por una regularización migratoria, conocida tal vez en otros lugares como ajustes migratorios, pero aquí en México sería por la vía de la regularización si la persona está vencida o en su defecto por cambio de condición. Pero yo te pido que en caso que sea por unidad familiar, prestes la atención debida porque muchas de las veces estos trámites, por muy fáciles que parezcan, son negados por la autoridad. Ahora bien, si tu pareja o novio necesita visa para ingresar al país, lo más probable es que tú tengas que viajar hasta ese país para casarte, y dentro de los requisitos que vas a necesitar, que tendrías que conseguirlos en el país donde te vas a casar, ¿ok? Pero los más importantes son tu acta de nacimiento y tu carta de soltería. Esos dos requisitos deben venir apostillados, y te recuerdo que la carta de soltería normalmente tiene una vigencia de 90 días, no más, porque así lo exigen las autoridades. Una vez que ya te hayas casado, tienes dos opciones. Una, o presentas el trámite en el extranjero o presentas el trámite aquí en México. El primero se llama reunificación familiar y el segundo es una visa por unidad familiar. Con independencia del tema, del nombre, que no nos vamos a meter en cuestiones ahí porque pues para mí es irrelevante, ten en cuenta que si la visa se hace directamente desde el extranjero, tú como mexicano o mexicana tendrías que acudir y acompañar a la persona en el extranjero. Si pides la visa desde México, yo te puedo apostar que te la van a acceder sin mayor problema. El problema lo va a tener la persona cuando acuda a la entrevista consular. ¿Por qué? Porque piensan que las entrevistas consulares son cosas de nada, son cosas sencillas, son cosas que porque ya existe un papelito en el cual se acredita el matrimonio, pues es motivo suficiente para que te den la visa. Y te estoy diciendo que no, porque otras historias vamos conociendo todos los días y nos damos cuenta que muchas visas por unidad familiar son negadas, cuando menos 4 de cada 10, y cuando menos 3 de estas son por errores de los usuarios que no van preparados. No estoy pidiéndote que te alecciones, ¿okay? Pero sí te estoy pidiendo que te prepares para la entrevista consular, porque de repente los cónsules te pueden salir con una cantidad de preguntas o con preguntas que a lo mejor tú ni siquiera estás preparado para contestar y desconoces, ¿ok? Y eso son los motivos que hacen suficiente para que un cónsul asiente
en un comentario que presentaste inconsistencias en tu entrevista consular, lo que hace pensar que el matrimonio no es fidedigno y razón por la cual envía una reconsideración a México para que la autoridad reconsidere la visa y resuelva en negativo. No obstante ello, todavía queda una pequeña oportunidad en la cual se puede revertir la situación e inmigración pudiera autorizar la internación de la persona, pero cuando eso suceda hay que movernos muy rápido porque se cuenta con un tiempo muy corto para poder expresar lo que se tenga que expresar. También es necesario comentarte que si tú presentaste tu trámite en Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche, en Guadalajara, o en Monterrey, o en Ciudad de México, o en Puebla, ya no la delegación como tal resuelve la reconsideración, sino se va a oficinas centrales. Entonces imagínate que tú eres una persona que está haciendo una solicitud de una internación de una persona que es colombiana, pero tú vives en Tijuana, concedieron la visa, la persona fue a la entrevista consular, la reconsideran, no en Tijuana se va a resolver en Ciudad de México, y eso hace que las cosas sean más complicadas. ¿Por qué se están negando las visas hoy día? Figúrese usted que muchas personas lamentablemente usaron esta manera de poder obtener documentos migratorios como una plataforma migratoria. Es decir, muchas personas se casaron, internaban a México y posteriormente abandonaban el país para continuar su paso hacia los Estados Unidos. ¿Justos por pecadores? No lo sabemos, pero al final de cuentas la autoridad está siendo más estricta para negar la visa por unidad familiar. Y de repente yo también me sumo al coraje que sienten muchas personas porque dicen mi matrimonio es bueno, porque yo amo a mi esposa, porque yo amo a mi esposo, pero no me permiten reunirme. Ten en cuenta que el matrimonio es un vínculo jurídico que otorga derechos y obligaciones para ambos cónyuges, pero la autoridad los tiene que reconocer. Es decir, tú como extranjero casado con una mexicana o con una persona mexicana, tendría que serle autorizado su ingreso al país para poder vivir en nuestro país, México lindo y querido, ¿ok? Y muy importante, llegando no puedes trabajar porque no tienes permiso para ello, tendrías que solicitarlo. Y ojo, porque en las entrevistas consulares muchas de las veces el cónsul te dice, ¿y de qué va a vivir usted? Y usted contesta, yo llegando me pongo a trabajar y a mantener a mi esposa. Oye, no, le estás dando la señal al cónsul que vas a llegar a México a incumplir leyes. Y si el cónsul puede evitar que tú ingreses al país a dejar de cumplir con la ley, lo va a hacer. Entonces, muy importante con relación a la entrevista consular. Ahí es donde está fallando la gente porque no existe una preparación, ¿ok? Nosotros en la oficina ofrecemos todo tipo de acompañamiento, todo tipo de preparación, porque es importante hacerlo. Yo le comentaba a la gente, ya no es el mismo México de hace 5 o 10 años, ya no. Hoy día México ha cobrado un estatus diferente porque ya no somos un país nada más de tránsito, sino de destino. Mucha gente está viniendo a vivir y obviamente como es tanta gente que está viviendo a vivir y para evitar una explotación demográfica, pues obviamente tiene que controlar los ingresos de las personas que vienen a nuestro país. Si a ti te fue mal en la entrevista consular, en este caso yo te pido de verdad que tomes la asesoría correspondiente, no necesariamente conmigo, mucho ojo, no soy el único abogado aquí en el país, sí uno de los pocos que se anuncian, eso es verdad, pero no soy el único. Asesórate ahí en tu país porque vale mucho la pena el trámite que vas a hacer por todo lo que pueda significar. Hay cosas que no tienen precio, ¿ok? Y la información que nosotros brindamos aquí tampoco la tiene. Bueno, el caso del asunto es de que muchas de las veces la visa se te negó y en la negativa hay que leerla, ¿ok? Yo leo las negativas de las personas y eso para mí es una asesoría, sí o sí es una asesoría, porque tenemos que leer y buscar errores y buscar en este caso violaciones de derechos humanos y un sinfín de circunstancias que serían importantes para
combatir esa resolución. Es necesario combatirla. Usted dirá, bueno, es que el recurso de revisión solo lo puedo hacer con un abogado. La respuesta es sí. Es que el abogado me va a cobrar muy caro, porque muchas de las veces piensan que la asesoría es costosa y me va a cobrar muy caro por el recurso de revisión, pero ¿sabe qué? Vale la pena hacerlo, porque si usted no hace el recurso de revisión, óigalo, está aceptando lo que la autoridad le dijo. Si usted no hace el recurso de revisión, está aceptando tácitamente lo que la autoridad le dijo. Ok, usted fue a migración y le dijeron, presente de nueva cuenta su trámite. No esperó usted el periodo de gracia de 6 meses, que no lo dice la ley, pero en temas de regularización sí refiere ese periodo de gracia, que en lo personal yo lo aconsejaría, ¿ok? Y vuelve a hacer el trámite, ¿y qué cree que pasa? Se lo vuelven a negar. Entonces, ¿cuántas veces va a presentar su visa? ¿4, 5, 6 veces? Las 6 veces van a resultar negadas. Yo digo que sí, porque ya hay un antecedente que no se combatió. Bueno, el caso del asunto, que las estadísticas que vamos llevando en esta oficina me llevan a mí a concluir que 4 de cada 10 visas son negadas y que 3 de cada estas es por error de las personas que acuden al momento de la entrevista. No es lo mismo que un cubano presente una visa o que un mexicano presente una visa para un venezolano, para un cubano, para un haitiano, para, en este caso, para un dominicano, para un brasileño. No es lo mismo, ¿ok? Diferentes nacionalidades, diferentes circunstancias son las que se tienen que tomar en cuenta. Hemos hablado un poquito y espero que esta información te sea de verdadera utilidad y presta mucha atención. Si estás pasando por un trámite y te lo han negado, ojo, hay que promover el recurso de revisión. Yo lo sugiero por experiencia. Si tú vas a la delegación, ahí te van a decir, preséntalo otra vez, pero estás aceptando tácitamente lo que ocurrió. Bueno, los números telefónicos estuvieron apareciendo a lo largo de este mensaje. Muchas gracias por tu atención y nos estamos viendo en algún otro momento. Hasta entonces.